La devastación se cierne sobre el este de Europa, mientras Vladimir Putin insiste en que sus tropas marchen sobre Ucrania. Más de 200.000 soldados avanzaron sobre las principales ciudades como Kiev, pero aún así fueron rechazados. Por las carreteras que conectan Kiev con la frontera rusa, se puede ver aún el rastro de destrucción que dejó el paso de los rusos, pero también casi un centenar de tanques de guerra y vehículos blindados que perdieron en los primeros meses de la campaña. Pese a lo abrumador de las fuerzas rusas, la resistencia ucraniana, apoyada materialmente por la OTAN y que cuenta con la asistencia de una legión extranjera autoconvocada, ha logrado mantener a raya lo que en un principio parecía una implacable conquista por parte de la segunda potencia militar del mundo. Por más impredecible que resulte, la invasión a Ucrania por parte de la Federación Rusa ha superado los 3 meses, y parece que el ejército de Vladimir Putin no logra la superioridad en ninguna de las ofensivas que lanza contra las tierras de Zelensky, pese a que ha causado enormes daños materiales y aún más en vidas humanas tanto militares como de civiles. Con todos sus esfuerzos, los rusos se encuentran día a día con barreras que les resultan infranqueables, ya sean tropas ucranianas formadas profesionalmente y que cuentan con armamento brindado por los aliados de la OTAN, o incluso con milicias locales que se presentan en ciudades como Kiev para hacer frente a la amenaza del este. Pero, ¿la dificultad de Rusia es mérito de las defensas ucranianas o culpa de su propia ineficacia? Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa gozan con la fama de ser un gigante. No obstante, últimamente se ha comportado como un gigante torpe, carente de inteligencia. Pero existen varios motivos claros que demuestran que las tropas de Vladimir Putin no se encuentran en su mejor forma para llevar adelante la campaña, y algunos de ellos responden al gran mal que golpea a los estados alrededor del mundo: la corrupción. Sin embargo, abordaremos este asunto en particular más adelante, ya que comenzaremos dando un panorama actual de la situación militar en el este de Europa. En un principio, Putin lanzó una fuerza total de más de 200.000 soldados. Esto es aproximadamente un 20% de las fuerzas totales que posee la Federación Rusa, además de miles de tanques de guerra, blindados, vehículos de transporte, artilleros y aeronaves de combate. En la otra esquina esperaba una Ucrania desprevenida, con 245.000 soldados en servicio, además de 900.000 en reserva que completaron el servicio militar, y una buena dotación de armamento en materia de carros de combate, artillería y aviones, aunque en su mayoría modelos heredados de la desaparecida Unión Soviética. No obstante, durante las primeras semanas de la invasión, las naciones aliadas de Ucrania, como Estados Unidos, Polonia y la Unión Europea, enviaron miles de millones de dólares en tecnología, además de varios arsenales para asistir en la resistencia contra el avance de Putin. A esto se sumó la milicia de Kiev, mayormente hombres que cursaron el servicio militar obligatorio y que decidieron armarse para la batalla, además de varios grupos de ultraderecha como el Sol Negro, cuerpos civiles que responden a la ideología nazi y componen un pequeño ejército autoconvocado que reúne unos 100.000 integrantes. También algunas figuras bélicas emblemáticas como el cuerpo de francotiradores canadienses y su líder, Wally, famosos por romper todos los récords de distancia con snipers durante la campaña de la OTAN en Afganistán, viajaron hasta Kiev para formar parte de las defensas. Por supuesto, Vladimir Putin ha señalado que la existencia de una legión extranjera informal en Ucrania debería ser tomada internacionalmente como un involucramiento abierto en la guerra, ya que es oponerse a su campaña pero de manera ilegal. ¿Tú qué crees al respecto de esto? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios. Lo cierto es que a pesar de la superioridad numérica y tecnológica que la Federación Rusa tenía por sobre su país vecino en un principio, esta se vio reducida drásticamente en las primeras semanas de la campaña. Los dos primeros teatros de operaciones, el de Ucrania del Este y el de Kiev, resultaron en verdaderos desastres para las fuerzas de Putin. Algunas fuentes informan que los rusos ya perdieron 20.000 soldados muertos frente a la resistencia. Esto es el 10% de los hombres que ingresaron a Ucrania y equivale a la cifra total de bajas que tuvo Estados Unidos en los 20 años de guerra en Medio Oriente. Por su parte, Rusia ha anunciado una cifra menor, de entre 1.000 y 1.500 pérdidas en total, mientras que asegura que los ucranianos muertos en la campaña son 14.000.
Frente a estos números, Zelensky asegura que Ucrania ha perdido entre 550 y 2.000 hombres, mientras que la OTAN lleva esa cifra a 4.000. Aunque la desinformación parece ser parte de la campaña de ambos bandos, hay hechos que son innegables para Rusia y que afectan de manera estructural al pésimo desempeño de sus tropas. En primer lugar, se ha hecho evidente que el involucramiento del alto mando militar ruso fue menor, al menos durante el comienzo de la invasión. Una de las figuras más reconocidas de la Federación Rusa es Valery Gerasimov, el jefe de Estado Mayor de Vladimir Putin, un militar extremadamente respetado internacionalmente. No obstante, Gerasimov, a quien se señala como un brillante estratega, no se dejó ver prácticamente durante el inicio de la campaña, y la única noticia relevante ligada a él fue que se retiró de Ucrania debido a una herida de metralla. Esto ha llevado a muchos analistas a señalar que el propio Putin está microgestionando esta guerra, tomando todas las decisiones relevantes dentro del teatro de operaciones desde su escritorio presidencial. Lo polémico de esto es que si bien el mandatario ruso es famoso por haber sido parte de la KGB, su rol era como espía del cuerpo de civiles, y su única formación militar específica fue el servicio obligatorio de 2 años, al igual que el resto de los jóvenes de la era soviética. Por más brillante que se considere la gestión política y económica de Putin, llevar adelante una guerra no es lo mismo, y la carencia de liderazgo militar se nota en el campo de batalla. Otra de las dificultades relacionadas a este aspecto es la carencia de sargentos en el ejército de la Federación Rusa, además de que las tropas enviadas a Ucrania son extremadamente jóvenes. Estos dos factores se han combinado para dar el peor resultado posible. Los soldados no saben resolver las situaciones que se les presentan. Desde hace ya varios años que Rusia ha aceptado un enorme problema a la hora de conseguir que sus soldados hagan carrera dentro de sus fuerzas. Esto es el resultante de las dedovщinas, novatadas o humillaciones a los ingresantes, que se convierten en brutales torturas aplicadas por sus superiores, que ha llevado no solo a desmotivar a los jóvenes rusos nacidos en el nuevo milenio a que no quieran formar parte de la institución militar, sino que también ha fomentado el odio hacia las figuras de poder dentro de la línea de mando. Finalmente, y para empeorar las cosas, la corrupción ha estado muy presente en la invasión a Ucrania. Por ejemplo, las raciones de comida que fueron entregadas a los soldados enviados al país de Europa estaban vencidas. Sí, exactamente. Tras un brutal avance y luego de arriesgar su vida, los jóvenes e inexpertos soldados rusos se sentaban a tener una cena para descubrir que estaba podrida. La empresa contratista encargada de la distribución del alimento pertenece a un empresario amigo de Vladimir Putin, de aquellos que le ayudaron a crear la nueva economía rusa. Municiones vencidas, handys y radios que no funcionan, vehículos con limitadas reservas de combustible y armas descuidadas fueron algunas de las cosas que llevaron a que más de 2.000 soldados rusos se rindieran, mientras que otros que no lo hicieron debieron abandonar su equipo o incluso el tanque que pilotaban en medio de las carreteras ucranianas para que fuera capturado por las tropas que defendían su país. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.